Buenas tardes, bienvenidos a todos a nuestro nuevo ciclo de conferencias. Si me permiten, les damos la más cordial bienvenida a nombre del doctor Manuel Ramos Medina, director del Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, Fundación Carlos Slim. Y a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, Fundación Carlos Slim, y de la Biblioteca Dr. Ernesto de la Peña. Tenemos el honor de presentarles a ustedes a la doctora Rosa María Fernández de Zamora. Ella es doctora en Bibliotecología y Estudios de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2006. Actualmente es investigador titular C, tiempo completo del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1988. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 del CONACYT 1990. Ha sido coordinadora de la Biblioteca Nacional en 1990 y marzo del 2000 en abril 2004. Directora de Biblioteca del H. Congreso de la Unión de la Cámara de Diputados en 1992 a 1994. Directora de Investigación y Desarrollo de Recursos Humanos, Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Bibliotecas, de 1983 a 1986. También ha tenido líneas de investigación en patrimonio bibliográfico y documental en la humanidad, especialmente de México, Memoria del Mundo de México, e Historia de la Imprenta y del Libro en México, e Historia de las Bibliotecas. Ha recibido diversas distinciones como miembro honorario 2009 del Colegio de Bibliotecólogos de Perú, Lima, y ha recibido la Medalla Alfonso Caso 2006 de posgrado de la Universidad Nacional. También la Medalla IFLA de 2004 y ha tenido un homenaje al bibliotecario de 2003 en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ha tenido diversas publicaciones como tesis universitarias, una tradición y un patrimonio en vilo de la UNAM en 2014 que está en proceso de publicación. También del patrimonio documental y de bibliotecología en México, Miradas Diversas, y los impresos mexicanos del siglo XVI, su presencia en el patrimonio cultural del nuevo siglo de la UNAM. También ha dirigido tesis de doctorado, maestría y licenciatura y participado en asociaciones de la especialidad nacionales y extranjeras. Actualmente es presidenta del Comité Mexicano Memoria del Mundo de la UNESCO y miembro del Comité Regional de América Latina y el Caribe para el programa Memoria del Mundo de la UNESCO y es asesora también. Si son tan amables, en esta ocasión ella nos va a presentar el tema sobre la imprenta en México del siglo XVI, Orgullo de América. Y antes de que ella presente esta ponencia, me permito informarles que el próximo miércoles, día 24, se va a presentar aquí el libro El Hijo de la Sombra, de la autora Verónica González Laporte, y la presentación estará a cargo del licenciado Rodrigo Fernández Chedraui, editor Las Ánimas, de la doctora Patricia Galeana, el maestro Pavel Granados, la maestra Guadalupe Loaesa, la doctora Erika Pani, bajo la moderación del doctor Manuel Ramos Medina. Repito, aquí en el Centro de Estudios, el 24 de septiembre próximo a las 7 horas. Muchas gracias. Sí, a las 7. Buenas tardes a todos ustedes. Primeramente, muchas gracias al doctor Ramos Medina por invitarme a este ciclo de conferencias sobre la historia del libro en México, ahora que celebramos
los 475 años de la llegada de la imprenta a México. Como ustedes pueden ver en la imagen, es el título que por cierto dio el doctor Ramos Medina. Me gustó, porque debemos estar muy orgullosos de lo que del desarrollo de la imprenta en nuestro país, como vamos a ver. Pero quisiera que vieran lo que dice después de mi nombre, en la muy grande, insigne y muy leal Ciudad de México, que son los títulos de nobleza que los reyes le dieron a la Ciudad de México durante la época novohispana. Estos títulos a la Ciudad de México no se auto-otorgaban, se ganaban. En primera hay que recordar que cuando llegaron los españoles, ellos no fundaron la Ciudad de México Tenochtitlan, consideraron que ya era una ciudad y la consideraron ciudad. Y pues en adelante ya sabemos nuestra historia, cómo fue creciendo esta maravillosa ciudad a la que pues la queremos mucho y en otros momentos no mucho, pero la ciudad no tiene la culpa, sino nosotros somos los que hemos hecho que creciera más de la cuenta, ¿no? Pero estos títulos de la ciudad otorgados por los reyes Carlos V, Felipe II, señalan la grandeza y de esta gran ciudad que habitamos, y vamos a ver cómo ha sido la capital cultural de América realmente desde el desde antes de la llegada de los españoles, porque fue el único lugar en donde hubo documentos, porque en Perú no los hubo estas donde hacían sus nuditos y sus cuentitos, pero documentos como nuestros códices solo en lo que fue México Tenochtitlan antes de la llegada de los españoles. Bueno, para introducir como la historia de la imprenta en México en el siglo XVI, tenemos que recordar que la imprenta pues existía desde siglos atrás, inventada por los chinos desde hacía muchísimo tiempo, pero no era de tipos móviles, sino que eran planchas y entonces de madera que se desgastaban y solo servían para publicar pues páginas exclusivas de un texto. Y entonces la producción era realmente difícil y muy lenta. Por otro lado, sabemos que el ser humano siempre ha manifestado su deseo de que se le reconozca su existencia y sus manifestaciones creativas a lo largo de su existencia, y pues ha hecho numerosos, para eso ha manifestado su creatividad, sus inventos, etcétera, y el deseo de que todas esas manifestaciones creativas, artísticas, de conocimiento, trasciendan y no se quede nada más en su época, sino que pasen a generaciones futuras. Entonces surge la escritura, surgen los libros, primero los jeroglíficos, etcétera, luego la escritura como la conocemos, los libros, los manuscritos, y en el siglo XV, Johannes Gutenberg, pues viendo la necesidad de producir
textos más rápidamente y con mayor facilidad, hace esta revolución de la imprenta con los tipos móviles y metálicos que conocemos y que dan lugar a una revolución tecnológica, cultural y comercial, como ahora Internet, pero yo creo que aquello fue más valioso que ahora. Y entonces empieza esto en Alemania en el mediados del siglo XV. Como pueden ver en la ilustración, lo que se menciona más de las obras impresas por Gutenberg es la Biblia de 42 líneas, que es preciosísima, ¿no? Por supuesto que los adornitos de color no son impresos, son a mano. Pero, ¿por qué la Biblia? Pues porque la Biblia era de los libros más solicitados y más populares en aquellas épocas, y creo, me parece que en muchas épocas de la historia cultural nuestra. Cuando aparece la imprenta, esta imprenta de tipos móviles, en que ya los libros, en lugar de que un manuscrito se hiciera y durara, se tardaran en hacerlo 6 meses o quizá más, en un día se podían imprimir varios libros. Es un cambio radical que va a incidir en toda la vida cultural, tecnológica, comercial de aquellas épocas. Fermín de los Reyes, un historiador, señala atinadamente que la imprenta interviene en 2 tipos de factores, los comerciales y los ideológicos, cada uno de ellos regidos por usos o normas. En España, las primeras normas propusieron regular los aspectos comerciales, ya que la imprenta, por su capacidad de reproducir fácilmente un producto, dio origen a nuevas y variadas actividades económicas, como la encuadernación, la fabricación de papel, el corte y plegado de papel, la elaboración de tintas, la fundición de tipos, edición y venta de libros, etcétera. No quiere decir que no existía la encuadernación o la fabricación de papel, pero ante la facilidad de producir muchos libros, pues se demandaba que todas estas actividades se mejoraran notoriamente en cuanto a producción. Toda esta compleja red de actividades económicas representaba un fenómeno inédito que requería un marco normativo. Y bueno, se sigue mencionando cuáles son todas estas normas que vinieron a regular la aparición de esta nueva tecnología. Sabemos que empezó entonces en Alemania, y los primeros impresores y los primeros trabajadores de imprenta, los hacedores de tipos, pues eran de este país. En España llega la imprenta en 1474 y empiezan a producirse numerosos libros. Esto es en la época de los Reyes Católicos, y también empiezan a introducir ciertas normas que regularan la producción, porque veían también en estos libros, que tanto los que se imprimían en España como los que llegaban del extranjero, pues un peligro para el cristianismo en España. Acuérdense que en esas épocas, pues, la Iglesia tenía mucho poder.
sabemos que viene después el descubrimiento de América, la llegada de los españoles a nuestro país, a toda América, y que con la llegada de los españoles, tanto los del gobierno de la corona como los religiosos, los primeros franciscanos, dominicos, agustinos, vieron la necesidad de libros para no solo la evangelización, especialmente, pero también para la enseñanza para enseñar al pueblo a leer y escribir, las matemáticas, la aritmética, etcétera. Entonces, traer los libros de España resultaba costoso y además no eran muchas veces adecuados al ambiente y a lo que se necesitaba en este nuevo reino. Así, Fray Juan de Zumárraga, el primer obispo de México, y don Antonio de Mendoza, el primer virrey, solicitaron al rey que se mandara una imprenta a la Nueva España, especialmente a esta Ciudad de México. Así se convierte nuestra ciudad en el primer país, entre comillas, bueno, no nuestra ciudad, la Nueva España, en el primer país fuera de Europa y primero de América que contó con esa tecnología que revolucionó la transmisión del conocimiento en aquellos tiempos. Antes de seguir adelante quisiera... espérame un momento. Perdón, se me olvidó decir algo. Si ustedes ven este libro de Gutenberg y otros impresos en el siglo XV, ¿qué era lo que pretendían al imprimirlos? Y sobre todo con estos adornitos de colores y de florecitas, etcétera, que se parecieran a los libros manuscritos. Era para ellos el modelo de cómo se debían imprimir los libros eran los libros manuscritos. Igual que ahora los libros digitales que pretenden ser igual que los libros impresos, porque pues más o menos se presentan más o menos en el mismo formato, ¿no? Pero este puede ser un libro manuscrito, porque ese era el modelo a seguir. Bueno, esto ya lo vimos. Bueno, entonces, pues, como les digo, el obispo, Fray Juan de Zumárraga y el primer virrey piden al rey que manden un impresor porque hace mucha falta para poder tener los libros necesarios para la educación y la evangelización. Así llega el primer impresor con el que se comunican es con Juan Kronberger, un impresor de Sevilla, que tenía como ayudante a Juan Pablos. Entonces, cuando le piden que mande una imprenta aquí al Nuevo Mundo, a la Nueva España, manda a Juan Pablos. Como ustedes pueden ver, llega la imprenta en 1539 y Juan Pablos trabaja hasta 1542 con el nombre de Juan Kronberger, porque ese fue el trato, de que él venía, pero los libros debían llevar el nombre de Kronberger como impresor. Como ustedes pueden ver, hubo 11 impresores en el siglo XVI.
eh, tal vez el más reconocido como un gran impresor artístico que imprimió obras verdaderamente muy sobresalientes, fue Antonio de Espinosa, el único español, porque los demás no eran españoles. Juan Pablo era italiano, Kronberger en primera nunca vino a México, tenía negocios en México, pero nunca vino. Pedro Chartera de origen francés, Pedro Valli italiano, Antonio Ricardo también italiano me parece, Cornelio Adrián César alemán creo, Enrico Martínez alemán y Cornelio Adrián César era de los Países Bajos. Pues estos 11 impresores novohispanos del siglo XVI hicieron una gran labor de impresión de libros, como van a ver. Es una pintura que existe de Alba de la Canal, en el que representa a Juan Pablos, aquí, con Fray Juan Zumárraga, el virrey de Mendoza. Acá está Esteban, me parece que se llamaba, el tipógrafo, la Jerónima, o sea, el esposo de Juan Pablos, y Pedro el esclavo. De todo esto se habla en un contrato que hace Juan Pablos con Kronberger para venir a México. Y era terrible ese contrato, todo a favor de Kronberger. Esta pintura existe en la Unión de Editores y Tipógrafos, que antes estaba en México, pero se fue para Querétaro. Bueno, ¿dónde estaban ubicados los impresores del siglo XVI? Bueno, los principales. Realmente la imprenta de Juan Pablos, que estaba aquí, estaba junto a lo que era la casa de las Ajaracas. Yo no sé si todavía existe o ya se cayó, la casa de los Ajaracas, pero la de Juan Pablos sí se cayó. Casi todas las casas que están frente al Templo Mayor, en la calle de Argentina, se han caído por falta de mantenimiento. Una de ellas era la de la imprenta de Juan Pablo, no es la de la casa de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, la de Moneda y Licenciado. Esa no es la primera casa de la imprenta. Primera no es una casa del siglo XVI, es una casa ya de XVII, XVIII. Bueno, que la llamen casa de la primera imprenta, pues a lo mejor, pues qué bueno, para hacer recuerdo de la imprenta, pero no estaba allí, estaba en la calle de Argentina, atrás de la catedral, junto a la casa de las Ajaracas. Antonio Ricardo, el principal impresor de los jesuitas, estaba en la iglesia de San Pedro y San Pablo, que ahora es el Museo de las Constituciones o algo así. Antonio de Espinosa y Pedro Valli estuvieron junto al convento de San Agustín, de la iglesia de San Agustín, y Enrico Martínez en Santo Domingo. La familia Ocharte en Tlatelolco. Todo eso se dice en la historia de la imprenta. ¿Qué imprimieron todos estos señores? Pues ellos, lo que se necesitaba, libros, folletos, hojas sueltas, bueno, los libros
de eso voy a hablar especialmente, y de las tesis también, libros y folletos. Las hojas sueltas eran todo tipo de, por ejemplo, formularios, cartas poder, novenas, oraciones, indicaciones del gobierno de la corona, etcétera. Las tesis, bueno, las tesis, como lo vamos a ver, pues eran producto de la Real y Pontificia Universidad, que se funda en 1551, abre sus puertas en 1553, y se dice, no hay una idea, no hay un número concreto, no, es imposible tenerlo, pero más o menos se dice que se llegaron a imprimir cerca de 300 documentos en el siglo XVI. Después ya en el siglo XVII y XVIII hubo muchísimos más impresores, y la cantidad de todo este tipo de documentos que se publicó fue enorme. Fue la región de los siglos XVI, XVII y XVIII en que más se imprimieron documentos. José Toribio Medina menciona cerca de 12,000 documentos. Ninguna otra región, ningún otro país, país entre comillas, reinos o lo que haya sido, se imprimió la cantidad de documentos que se imprimieron en México. En adelante lo que voy a hablar es más que nada de libros y folletos. Es un libro que yo hice, que es Los impresos mexicanos del siglo XVI, su presencia en el patrimonio cultural del nuevo siglo, y también de las tesis de la Real y Pontificia. En este libro, que ojalá pronto salga, las tesis. Libros y folletos. ¿Cuál fue la finalidad de hacer este estudio de los impresos mexicanos, su presencia en el patrimonio cultural del nuevo siglo? Puesto que los múltiples bibliógrafos que se han ocupado del siglo XVI, empezando por el gran Joaquín García Casbalceta, menciona cierto número de documentos. Luego José Toribio Medina menciona otros, y así los diferentes bibliógrafos han ido mencionando diferentes cantidades de documentos y de libros y folletos. Entonces dije, bueno, muy bien, ¿cuántos han llegado hasta este siglo XXI? ¿Cuántos existen realmente en las bibliotecas públicas, más que nada, de acceso público? Bueno, yo localicé 131 títulos originales de libros y folletos en bibliotecas mexicanas y extranjeras. Las 5 bibliotecas que tienen mayor número de títulos originales son la Biblioteca Cervantina del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene 63 títulos diferentes. La John Carter Brown Library de Providence, la Providence University en Estados Unidos, que tiene el igual número de títulos, no los mismos, pero coinciden curiosamente con el mismo número de títulos originales. Luego siguen la Huntington Library, la British Library, la Benson, está mal escrito, Library de Texas. Quiero decirles que la John Carter Brown compró las colecciones que formaba Liconas León de libros antiguos, y con eso pues hay una colección de impresos mexicanos pues muy importante, del siglo XVII y XVIII, por supuesto, pero del siglo XVI, 63 títulos.
Nuestra Biblioteca Nacional tiene 27 apenas. Y aquí el centro tiene 20. Pero como ven, pues lo que pasa es que en el siglo XIX hubo un resurgimiento de la bibliofilia, se mencionó que el primer país con imprenta en América había sido México, entonces los bibliófilos, pues, a buscar los impresos mexicanos del siglo XVI. Por ejemplo, la Cervantina, ya no sé si la compró o la donó, una colección que había hecho don Salvador Ugarte, el fundador de Vancomer, me parece, que era un gran bibliófilo. Y la Benson Library, la Universidad de Texas, pues compró la biblioteca de... ay, Dios mío, espérenme. Del bibliógrafo de la bibliografía mexicana de García Casbalceta, la biblioteca de García Casbalceta. Y allí se llevó los impresos mexicanos del siglo XVI. De los 131 títulos localizados, 37 son ejemplares únicos en el mundo. De estos 20 están en Estados Unidos, 9 en México, 6 en Europa y 2 en Chile. El impreso mexicano más antiguo que se conoce, y no completo, sino 3, 4 paginitas, es el Manual de Adultos, es como una especie de doctrina, que es de 1540. No se conserva nada de 1539. Se habla de una breve doctrina cristiana en lengua mexicana y castellana, pero nadie la ha visto. La menciona García Casbalceta, pero pues se ha perdido. Entonces lo más antiguo que se conoce es de 1540. ¿Y por qué se ubica como un impreso mexicano? Por el colofón. Por el colofón. Imprimióse este manual de adultos en la gran Ciudad de México por mandado del reverendísimo señor obispo de la Nueva España, y expensas en casa, y fue impresa en casa de Juan Kronberger, año del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de 1540, al 13 días del mes de diciembre. Por eso se conoce que este es un impreso mexicano. Los colofones son importantísimos, dan mucha información. Y solo existen 3, 4 hojitas en la Biblioteca Nacional de España. Estos también son ejemplares únicos. Esta es una doctrina cristiana breve, traducida por Alonso de Molina, fue impresa en 1546, es lo único que se conserva en la Hispanic Society of America. Los emblemas de Alciato, mandados imprimir por los jesuitas, se conservan en la British Library. La Benson Library, la de la Universidad de Texas, tiene estos bellos impresos, el sumario de las indulgencias y perdones concedidos a las cofradías de Pedro Valli, y el Psalterium Antiphonarium Santo, que son los cantos que debían cantarse, perdonen, los domingos durante las ceremonias religiosas. Este fue impreso por Pedro Charte en 1584. En la Universidad Iberoamericana conserva este bellísimo impreso, premática en que se da orden y forma que se ha de tener y guardar
en los tratamientos y cortesías de palabra y por escrito, y en traer coroneles y ponerlos en cualquier partes y lugares. Con licencia en México por Enrico Martínez, año de 1600. También localicé títulos no conocidos o perdidos, como este Psalterium Chorale, que fue impreso en 1563-64, que se encuentra en la Lilly Library de la Universidad de Indiana, y en la que aparece como impresora Jerónima Gutiérrez, la esposa de Juan Pablo. No se le consideraba como impresora, pero la licencia que se da para que se imprima este Psalterium Chorale está a nombre de Jerónima Gutiérrez y Pedro Ocharte. Así que aparece una nueva impresora. Hay que decir también y recordar que para imprimir los libros, no solamente en el siglo XVI, sino durante toda la colonia, hasta que aparece la Constitución de Cádiz, no se podía imprimir libremente. Es decir, había que pedir permiso a la Iglesia y a la Corona, había que tener el permiso, presentar el manuscrito, para que estas dos autoridades dieran el permiso de imprimir ese libro, ese folleto. Y entonces, y había de constar en las páginas preliminares. Pues esto se instituyó desde antes de que llegara la imprenta a México, pero cuando llega, pues ya venía con estas normas. Este libro también, pues se mencionaba, pero no se había localizado. Está también en esta Universidad de Indiana, en la Lilly Library. Y aquí se muestra la marca de impresión de Antonio de Espinosa. Ya los impresores también requerían ser reconocidos y empiezan a tener su marca de impresor. El que la usa en el siglo XVI es don Antonio de Espinosa. No es muy original, había unas muy parecidas en España que se usaban que otros impresores. Y dice: a honra y gloria de nuestro Señor Redentor Jesucristo, acabóse el presente libro de la vanidad del mundo en México a 3 días del mes de febrero. Aquí no tiene año, pero sí lo tiene en la portada. Esa es otra novedad que viene ya con... se da hacia fines del siglo XV, y ya la mayoría de los libros del siglo XVI tienen portada, porque debería aparecer el nombre del autor, también por aquello de la censura, ¿no? Esto se imprime en 1569. En la Universidad de Salamanca se localizaron esta doctrina cristiana impresa en 1578. Esta doctrina cristiana no era muy conocida, y es muy interesante porque dice: doctrina cristiana muy útil y necesaria ya no veo lo que dice aquí, para los españoles como para los naturales, en lengua mexicana y castellana. Es la doctrina, el libro en el que se menciona que es tanto para mexicanos como para españoles. Es el único en el que se menciona esto.
Y la vida de San Francisco es la única vida de santos que se imprime en el siglo XVI. Uno creería que imprimieron un montón de vidas de santos, pues no, solo se imprimió la vida de San Francisco en 1577. De los libros y folletos que se localizaron, responden a la autoría de 60 personas, o sea, 60 autores. De ellos, 8 son mexicanos y 42 europeos. 48 religiosos y 12 laicos. Aquí tienen a Agustín Farfán. Él fue el autor de un libro de medicina, el Tratado Breve de Anatomía y Cirugía. El primer libro de medicina es la Opera Medicinale y se imprime en 1570, se imprime en latín. Pero ya los otros libros, este es el tercer libro que se imprime en el año de 1578, creo, más o menos, ya se imprimen en español. Se llegaron a imprimir 5 libros de medicina. ¿Por qué en español? Porque se necesitaban mucho y se distribuían por todo el país, pues para poder asistir a los enfermos. Y sobre todo, pues estando en español, eran más accesibles, o en castellano, como se dice, a toda la gente para ver con qué se podía curar algún malestar. Algo que es muy interesante es, me voy a ir más rápido porque soy medio lenta, que en el libro de medicina aparece el retrato del autor. Esto es muy curioso porque esto ya es un signo de modernidad. Esto viene del Renacimiento. Ya en los libros europeos varios autores ponían su retrato porque querían ser reconocidos ya como el autor de ese libro. Esta es una parte de ese libro, tercera parte de la cura particular de todos los tumores desde la cabeza hasta los pies, hecha por el muy reverendo padre Fray Agustín Farfán, doctor en medicina. Se usaron varias lenguas, castellano, latín y 8 lenguas indígenas. Los temas fueron 88 títulos religiosos y 43 títulos, digamos, profanos. Aquí ven esta gramática que fue la primera que se imprimió en el Nuevo Mundo en 1559. Y es una de las primeras gramáticas que se imprimen no solo en México, sino en Europa. La primera fue la de Antonio de Nebrija, bueno, de lenguas romances. Después parece que hubo una gramática del portugués, y las que siguieron fueron las gramáticas o artes de la lengua, como se les llamaba, impresas en la Nueva España, en México. También algo que es muy particular de la imprenta del siglo XVI en México son los libros de música. Además de que son de una gran belleza, solo se imprimieron en México fuera de Europa. En Perú nunca imprimieron un libro de música. Este es unas páginas de un libro ordinarium de los agustinos, ordenanzas de los agustinos, ordinario de los agustinos de 1556, que es el primer libro de música que se imprime en México. Y pues, ¿por qué de los agustinos? Porque los agustinos eran muy amantes de la música, porque San Agustín decía que cantar era rezar 2 veces. Entonces ellos imprimen este primer libro,
Y además tiene una parte de también de cómo tocar las campanas. Miren este bellísimo libro, que es el Graduale Dominicale, que existe en la Biblioteca Nacional de México de 1576. Es un ejemplar único, preciosísimo, con las imágenes. Este es ay, no me acuerdo quién es. Bueno, pero como pueden ver, las notas, la letra capitular, estas ilustraciones, decía un estudioso de la imprenta mexicana del siglo XVI, de inglés, que le llamó a la atención este deseo de ilustrar muchísimo los libros y no dejar espacios en blanco. Dice que los impresores en el siglo XVI le tenían miedo al espacio en blanco. También los textos universitarios fueron publicados únicamente en México. En Perú no imprimieron libros de texto para la Universidad de San Marcos. En cambio, para nuestra Real y Pontificia Universidad, que más bien fue real, fue como una universidad laica hasta 1595-97, en que el Papa le da su visto bueno. Pero dependió nada más de la corona, desde que fue establecida por decreto en 1551, y abrió sus puertas en 1553, y aquí están pues, las obras de Fray Alonso de la Vera Cruz, la dialéctica y la recognicio, para sus clases de filosofía, y para la clase de retórica está abajo los diálogos latinos de Francisco Cervantes de Salazar, que son los primeros textos universitarios de nuestro país. También hubo libros de guerra y navegación. Pues se entendía que se necesitaban naves para los lagos, para los ríos, etcétera. Y los diálogos militares, pues, eran también para la información de personas, instrumentos y cosas necesarias para el buen uso de la guerra. Y en forma de diálogo, se usaba mucho la forma de diálogo para los libros, para la... hay muchos libros en forma de diálogo. Y las naves, por supuesto, como les decía, había que fabricar naves, y está llena de ilustraciones estos libros. Artes y vocabularios. Las artes, o sea, las gramáticas, en lenguas indígenas fueron impresos en México por vez primera y sirvieron de modelo para impresos de otros lugares, como para Perú y como para Filipinas después. Este es un vocabulario, dice, aquí comienza un vocabulario en lengua mexicana, castellana y mexicana, compuesto por el muy reverendo padre Fray Alonso de Molina, que escribió muchísimos libros, Fray Alonso de Molina, y fueron, como les decía, después de la gramática de Nebrija y de una gramática portuguesa, los primeros libros de gramática que se imprimen en el mundo, antes que lenguas francesas, que lenguas italianas, etcétera. Se comprobó la creatividad artística de los impresores, especialmente de Antonio de Espinosa, por la estructura de los impresos y los grabados utilizados. Aquí ven, el Concilio de Trento mandaba que las imágenes de la Virgen o de los santos fueran siempre de frente, que porque las imágenes así tenían una mejor comunicación con quien las veía en los libros, los folletos. Pero Antonio de Espinosa hizo este Cristo
yo le digo el Cristo guapo, porque de verdad está bellísimo, y no lo encontré en ningún otro libro europeo. Esto es muy, muy de México. Él lo empezó a utilizar y después Pedro Charte, Antonio Ricardo, otros impresores usaron también este Cristo. A veces lo volteaban con el perfil del otro lado, pero Antonio de Espinosa lo diseñó y lo grabó. Lo mismo este sombrero cardenalicio y con el escudo del obispo Montúfar, que es muy bello, se imprimió también en México, que son las constituciones del arzobispado y provincia de la muy insigne y muy leal ciudad de Tenochtitlan, México, de la Nueva España. Vean qué belleza de portada del libro. Los capitulares y los colofones que tienen los libros también son, aquí ven los colofones, que es cuando se da gracia. Vean cómo dice el colofón: a la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo y de su verdadera Madre, la Virgen María. Aquí se acaba el vocabulario en lengua michoacana y castellana, hecho y compilado por un muy reverendo padre Fray Maturino Gilberti, del seráfico padre San Francisco. Fue impreso en casa de Juan Pablo Brezano, con licencia del ilustrísimo señor don Luis de Velasco, virrey y capitán general de esta Nueva España, por su majestad, y asimismo con la licencia del muy ilustre y reverendísimo señor don Antonio Montúfar, arzobispo de la muy grande, insigne y muy leal Ciudad de México. Acabóse de imprimir a 7 días del mes de septiembre de 1559 años. Lo que no tienen estos colofones, que después íbamos a encontrar hasta casi hace 10 años, hasta el siglo XX, es el número de ejemplares que se imprimían. Eso no se sabe muy bien cuántos ejemplares, no hay información. Casi en toda la colonia, salvo unos cuantos títulos, se sabe los ejemplares que se imprimieron, pero los colofones no lo incluían. El siglo XX eso era obligatorio, poner el número de ejemplares que se imprimían. Ahora ya no. Miren, esta es una bellísima capitular firmada. Si ustedes ven allí, bajo esta parte de en medio, la E, firmada por Antonio de Espinosa, en un libro de música. Creo que es el Graduale Dominical. Ahora les voy a platicar un poco de las tesis, ya para terminar. Bueno, la Real y Pontificia Universidad se dice que la Universidad de Santo Domingo fue la primera universidad en el Nuevo Mundo, en 534, algo así. Y luego ya en el continente, digamos, la primera de papel, o sea, autorizada, fue la de Perú, porque la carta del rey autorizando el establecimiento de la universidad es de junio de 1551 y la nuestra es de septiembre de 1551. Pero tanto la de Santo Domingo como la de Perú eran estudios en conventos religiosos, cosa que no sucedió en México. En México no era un estudio en un convento de cualquier orden religiosa, era una universidad creada por el rey y la Iglesia no tuvo que ver en la fundación de
de la universidad, sino hasta que el Papa le dio el visto bueno en 1597. Y realmente fue la primera que abrió sus puertas en el continente como una verdadera universidad, no como un estudio nada más de una orden religiosa. Y bueno, ni comparación con todo lo que se hizo, lo realizó la Real y Pontificia Universidad, ni con toda los egresados que tuvo y todo lo que se conserva en sus archivos, que en el ramo Universidad del Archivo General de la Nación, ahí se tiene muchísima información sobre la historia de nuestra universidad, de la Real y Pontificia Universidad, que la UNAM se considera su heredera. Herencia de la Universidad Novohispana. Los grados que otorga la universidad en aquellos años, desde que se originan las universidades, pero bueno, hablemos de los grados que se daban en la Universidad de Salamanca, que era bajo los estatutos que regían a la Real Universidad en el siglo XVI, se daban los grados de bachiller, licenciado, maestro y doctor. Los mismos, salvo el bachiller, los otros 3 son los que siguen dando las universidades, nuestra universidad en especial. Las tesis y el examen público. Para recibir un título había que presentar unas hipótesis, ¿sí? O sea, tesis que se tenían que defender públicamente, y estas debían darse a conocer, estos actos, pegando las invitaciones a este acto en las puertas de las iglesias y de la universidad para que asistiera el público a los exámenes para obtener un grado. También se pagaba el examen, o sea, a todos los maestros se les daba sus propinas, igual que ahora nos dan nuestras propinas cuando asistimos a algún examen. El orden de los maestros por antigüedad, que en muchas facultades de la Universidad Nacional se sigue respetando. El más antiguo era el presidente del jurado y el más nuevo era el secretario. En aquel tiempo dicen que era el que tenía las llaves y era el que abría y cerraba la puerta para que entraran o salieran las personas, y claro, también el que escribía las actas, ¿no? De los exámenes. Todo esto se conserva maravillosamente en el Archivo General de la Nación. Y luego también la votación, esto que se usa ya terminamos. ¿Nos permiten un momento? Pues pueden salir ustedes mientras deliberamos si aprobamos o no al tesista, ¿no? Igual, y si se aprobaba con A y si se reprobaba con R. Y luego el juramento, que también desde aquellos tiempos se hacía. Los juramentos que se hacían en la época de la colonia pues eran muy especiales, porque sí, se juraba creer en la Santísima Virgen, Inmaculada Concepción y demás. Ahora, bueno, juramos ser buenos profesionistas o universitarios. Y luego el festejo, que al principio el festejo empezaba casi en el examen, porque le tenían que estar llevando comida a los jurados, porque a veces los exámenes eran muy largos, y sus vinos y etcétera. Pero todo esto, tal como lo celebramos ahora, viene desde la Real Universidad del siglo XVI. Los impresos llamados tesis eran anuncios o invitaciones a los actos académicos que debían ser públicos. Los ejercicios se le llama tesis lo que se conserva en el Archivo General de la Nación, pero no todas son documentos para obtener un grado. Algunos eran ejercicios de repetición que tenían que hacer para poder
aprobar una materia, igual que ahora, ¿no? Ejercicios de relección también, muy bien, no sé cuál es la diferencia, pero bueno, son ejercicios para poder aprobar materias. Los codlibetos, eso sí era para los estudiantes de teología, que tenían que probar 5 o 6 conclusiones verdaderas y 5 falsas, una cosa así, y se les llamaba codlibetos, y las conclusiones o asercio para un grado. Eso sí son las tesis verdaderas. Casi todas están en latín, porque el idioma de la universidad era el latín. Esta es una tesis. Como ven, era una sola hojita con la conclusión única, o sea, con la hipótesis, a diferencia de las 1000 páginas o 500 que ahora hacemos, ¿no? Era, realmente, si volviéramos a los comienzos, ahorrábamos mucho papel. En el Archivo General de la Nación se conservan 4120 tesis impresas de 1584 a 1856. Del siglo XVI, las 43 tesis impresas del archivo son únicas en el mundo. Yo me dediqué a investigar, si nuestras tesis se hacían por los estatutos de Salamanca que regían la Real Universidad, ¿cómo son las tesis de la Universidad de Salamanca? No conservan ninguna tesis del siglo XVI, ni Salamanca, ni Alcalá de Henares, ni la Sorbona. Del 17 en adelante la Sorbona tiene unas preciosas tesis, pero en España no hay una sola tesis. Entonces las nuestras son únicas. Verdaderamente deben ser reconocidas por la UNESCO como patrimonio, como memoria del mundo. Pero eso lo tendría que hacer el Archivo General de la Nación, que las tiene. Son 5 de doctorado, 11 de licenciatura, 4 ejercicios de repetición y otras de relectura, digamos, y 13 codlibetos. En sí, para obtener el grado, o sea, las tesis son 16. Estas son codlibetos, las conclusiones verdaderas y las falsas que había que discutir. Conclusión. Este es un impreso de un confesionario breve en lengua mexicana y castellana, es preciosísimo, es de también Antonio de Espinosa. También busqué este grabado, al menos en España, en la Biblioteca Nacional de España, no existe. Este es original de México, igual que el Cristo. El estudio de los impresos mexicanos del siglo XVI ha permitido descubrir un mundo maravilloso de creatividad y de originalidad en ese legado histórico, testimonio de nuestra identidad y parte esencial de nuestro patrimonio cultural. Orgullo de México y de América. Gracias por su atención. Aquí pues se ve dónde estaba, es un mapa antiguo, que es la catedral, y por aquí hay un lugar donde dice universidad, que ya se me olvidó cuál es, pero por aquí estaba. Y Mario Vargas Llosa dice que la colonia dejó a México su incorporación a Occidente y a la modernidad, la riqueza de sus templos, conventos, bibliotecas, el legado cultural y religioso y su hibridación con los cultos nativos hasta constituirse en la vertiente principal de eso que a falta de mejor definición se llama la identidad mexicana. Parte de ese valioso legado es la imprenta y los impresos novohispanos del siglo XVI. Hay que decir que es primera vez que se usa la imprenta para cambiar una cultura, la imprenta en México. Porque la imprenta en España, pues todos eran de la misma cultura, ¿no? Convivían,
musulmanes, judíos, españoles, pero aquí sí eran dos culturas muy diferentes. Es primera vez que se usa la imprenta para modificar una cultura. Muchas gracias. Pues si tuvieran alguna pregunta, y ojalá se las pueda contestar. Muchas gracias, doctora. Alguna vez leí una frase de los religiosos en México que decía: las cosas en su grandeza son superiores para salvarse de las miserias de los hombres. Después Humberto Eco, donde me deja también como un vacío, en su libro El nombre de la rosa, dice: porque es cosa de libros y no de miserias cotidianas. De manera que él refería a un texto donde aparecía un tal Atzo de Mel y nos refería pues toda la historia del nombre de la rosa. Habrá una que curiosamente dice que en Argentina encontró ese libro perdido, como el libro perdido de Aristóteles, que él también refiere. ¿Qué información ha encontrado o si ha habido alguna investigación al respecto? ¿De qué específicamente? No entendí. Es decir, Humberto Eco hablaba que una persona le había llevado un escrito de una tal abadía donde había una hermosa biblioteca. Entonces, de repente desapareció y en un viaje, si no mal recuerdo, se quedó con un dolor muy profundo. Entonces él viaja después a Argentina y encuentra ese mismo texto en Argentina, curiosamente. Pero quién sabe después si habrá alguna investigación al respecto. Como le decía, él refirió esa hermosa frase que decía: porque es cosa de libros y no de miserias cotidianas. La verdad, no conozco nada sobre esto. Realmente, discúlpeme, pero no sé si alguien del público lo... Antes cuando se empezaba muy extenso, solamente una persona se dedicaba a escribirlos, antes de Ah, sí. Los escribas. solamente uno se dedicaba a hacer todo, participaba varios programas. De los impresores que nosotros, que nos mostraron ahorita, conservan los permisos que tienen de algunos, y también si en Perú si ellos no imprimieron libros, ¿quiénes se los suministraban a ellos? No, en Perú llegó la imprenta, nosotros le mandamos a Antonio Ricardo, de aquí se los mandamos en 1580, y el primer impreso peruano es una pragmática también, a una pragmática que se refiere al cambio del calendario, se adelantaron 10 días en 1582, y era la pragmática que mandaba el rey para decir a todos los pueblos de su reino que debían adelantar 10 días al calendario. Y ese es el primer impreso de Perú de 1584, y después es una Biblia, una doctrina, un libro religioso. Perú tuvo la imprenta desde 1584 con Antonio Ricardo, pero no imprimió gran cosa en el siglo XVI. Ya les llegó un poco tarde, ¿no? La imprenta, aunque se dice que la pidieron antes que nosotros, a nosotros nos las permitieron primero y después a ellos, porque sin la autorización del rey no se podía establecer una imprenta. Pero, ¿a qué se refería de los libros? ¿Esa era? Sí, no. Con respecto a los permisos de los impresores. Sí. No, los permisos aparecen en los libros impresos, porque sin esos permisos no podía ser publicado. Aparece siempre la autorización de la corona y de la iglesia, siempre, en lo que se llaman las páginas preliminares. No, son bellísimos las tesis que se conservan en el Archivo General de la Nación, y de verdad son únicas.
yo cuando descubrí eso dije, bueno, tenemos unos tesoros increíbles, ¿no? Y es una paginita, unas son grandes, sí, pero otras son así, de tamaño carta, digamos, donde está el nombre del sustentante, se la dedican siempre a algún personaje, porque costaban mucho tanto la impresión como las fiestas, y entonces pues había que tener un buen padrino. Y luego la conclusión única y el grado a que estaban el grado que querían obtener y dónde se iba a celebrar. Generalmente se celebraban en la catedral los exámenes. Así que es un principio de esta tecnología que revolucionó pues la transmisión del conocimiento a partir del siglo XV. Es una historia fascinante en nuestro país. Esas tesis, la forma de conservarlas, ¿había alguna moderación especial, algo, una caja? ¿Cómo las conservaron? ¿Cómo estaban? Se conservan en el Archivo General de la Nación. Bueno, hay que recordar que también se establece el archivo, el archivo de, no el de Indias, el de aquí de México. Y había todas las instituciones tenían que conservar sus documentos. Por ejemplo, también existen libros de actas, de exámenes, encuadernados en el Archivo General de la Nación. Les digo que todo el ramo universidad del Archivo General de la Nación es interesantísimo y están muy bien conservadas. Estas tesis están en unos libros así grandes, están ahí encuadernadas y pues gracias a esto podemos saber lo que se hacía en aquellos tiempos. Cuando yo fui a la Universidad de Salamanca a querer ver las tesis, no, es que no se conservaban, dice, eran unas invitaciones, igual que hoy tiramos las invitaciones, pues en aquel tiempo se tiraban las invitaciones, o se reciclaban el papel también, pero no se guardaban. Tienen algunas en guardas, aquí, como guardas, pero son del siglo XVII y algunas del XVIII, pero tesis del XVI solo aquí, en este país. Así que debemos estar muy orgullosos, como le puso Manuel Medina al título de mi plática. ¿No sería que también en ese tiempo los libros eran algo así como un artículo de lujo? Porque hay que recordar que también con Antonio Sosa, cuando hace el códice, por los años 40. Pero era un códice, no era un libro. No, por eso lo planteo. ¿No sería más bien un artículo que en ese momento un artículo de lujo para de trabajo? ¿De lujo? Hay muchos estudios, por ejemplo, Francisco Fernández del Castillo ha hecho una recopilación de todos los listados de libros que llegaban, porque se tenían que registrar a través de Veracruz en los barcos. Hay un libro que se llama Libros y libreros en el siglo XVI, y hay unas listas y listas de los libros que llegaban, que pedían los libreros o los mismos impresores, porque los impresores eran también, ellos se convertían en libreros, vendían los libros que imprimían y además traían libros de España para vender. Pero si vemos los listados que hay de lo que registra Fernández del Castillo, y también hay otro ya del siglo XVII, es un estudio de O'Gorman, y ahí aparecen, por ejemplo, los Quijotes de 1605 que llegaron a México para la librería X o para tal señor, y ahora en todo México no hay un Quijote del siglo XVI, de 1605.
pero allí, claro que son listas muy rudimentarias, a veces dices, ¿y esto qué es? ¿Este libro a qué se refiere, no? No es autor, título, pie de imprenta, como estamos acostumbrados a identificar un texto, ¿no? A veces nada más era un título abreviado, o un González de Guevara, o sea, un González de Guevara es un libro de González de Guevara. ¿Qué libro? Pues quién sabe, ¿no? Pero bueno, al menos ya daban una pista. Pero allí también hay muchos estudios de cómo también mucha gente particular adquiría los libros, eran no bibliófilos, sino los querían para leerlos, y había bibliotecas en familias, especialmente en instituciones civiles y en conventos, sí. Que es lo que más conocemos, los libros que estaban, y sobre todo los libros que estaban en los conventos masculinos, curiosamente. Poco conocemos de los libros que estaban en los conventos femeninos. Hasta ahorita es poco lo que se conoce. Pero sí había un buen comercio de libros en el siglo XVI. Y seguramente no eran baratos, sí. Sí. Como ahora, sí estaba yo viendo allá afuera uno que me llamó la atención, 600 y tantos pesos. Dije, para otra ocasión. Bueno, pues muchísimas gracias.